Listo. El día de hoy me encuentro con Damián Cano. Él es un productor, guionista, promotor cultural y uno de los motores detrás del Festival de Cine Latinoamericano, donde además se encarga de la curaduría de las películas que llegan a distintas ciudades del país. A lo largo de su trayectoria ha impulsado proyectos que van desde la producción cinematográfica hasta la difusión del cine independiente, además de trabajar con iniciativas como Cinema Uno, una plataforma dedicada a acercar el cine latinoamericano al público y proyectos editoriales como la revista cultural Levadura, donde dialogan el cine, la literatura y también la crítica social. Su camino hacia el cine también es interesante porque viene del mundo de la literatura y la reflexión cultural, lo que ha dado una mirada bastante particular sobre esas historias, personajes y la manera en cómo el cine dialoga con la misma sociedad. Damián, antes que nada quiero agradecerte por este espacio que nos haces y me gustaría empezar con algo muy sencillo, pero muy profundo a la vez el día de hoy. Bienvenido seas, primeramente. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, muy, muy asombrado por la introducción. Muchas gracias. Nada que asombrarte. Además, me emociona saber que estoy platicando con otro talentoso tamaulipeco. Entonces, bueno, ahí va mi primer pregunta. Me gustaría saber en qué momento entendiste tú que el cine no solo era algo que querías ver, sino algo que querías construir y también compartir con los demás. Híjole, qué complejo. O sea, el exacto momento no lo tengo. Eh, la verdad es que, como acabas de mencionar, ha sido un proceso de muchos proyectos, de muchas iniciativas. Y la primera en la cual estoy muy contento y orgulloso de haber participado fue aquí en Victoria, Tamaulipas, con un grupo al que llamamos Altazor. Ese grupo estaba liderado por Clara García y había muchos artistas, pintores, escritores. Y ahí teníamos unas cosas que teníamos muchas cosas y una era un cineclub, Ok. eh, eh, del cual no fue mi idea. Simplemente yo estaba involucrado, me tocó, me asignaron como estar ahí y habíamos otros dos compañeros y yo que estábamos ahí, pues sí, como parte de ese proyecto. Además teníamos un proyecto de radio, un programa de radio, perdón, de literatura, íbamos a leer, llevamos lectores a comunidades de escasos recursos cerca del área de Victoria. Entonces teníamos muchas cosas que hacíamos y ese era uno. Yo no, te digo, no lo tengo presente en qué momento me di cuenta de eso, más bien fue como naturalmente infiltrándose en mi, en mi sangre, ¿no? En mi forma de ver las cosas. Pero pues es general, ¿no? Es también la literatura, es el cine. Eh, y yo creo que es ya mucho después, cuando estoy con el Festival Latinoamericano y con Cinema Uno, que también ya mencionaste, es cuando ya voy entendiendo la importancia, ¿no? Del cine y cómo afecta. Y pues, y nace creo que estas experiencias nacen de cada quien, ¿no? En el sentido de, a lo mejor esa experiencia, cómo me afecta a mí ver ciertas películas, es el origen, ¿no? De decir, yo también quiero, mira, ve esta película que también, que me encantó y quiero que la veas tú, o que no me encantó, pero creo que es importante. Creo que de ahí nace, ¿no? Algo muy personal, muy instintivo, ¿no? No de lo que hay que ver, sino de lo que está ahí y que tiene posibilidades para que la gente pueda sentir, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, no hay un momento, pero más o menos por ahí viene del asunto de entender yo qué es lo que me gusta, ¿no? Y obviamente esto que nos compartes y el acercamiento que tú has tenido pues a otro tipo de artes, como lo comentabas, la literatura, da una apreciación bastante peculiar y distinta, porque muchas veces el público piensa en el cine solo como entretenimiento, pero he podido observar que en tu trabajo también aparece el cine como una reflexión cultural. ¿Qué papel crees que el cine tiene hoy en día dentro de esa, o sea, el cine latinoamericano dentro de esa conversación social? Pues lo tiene todo, porque al final estamos hablando de que todo nos lo contamos ahora en imágenes, ¿no? Ujú. Incluso en imágenes que han sobrepasado lo cinematográfico, imágenes en las redes sociales,
TikTok, en Instagram, ¿no? En todas las redes que ahora están fluyendo más, todo es imagen, si te fijas. Ya no hay eh, eh, este asunto de lo escrito tan fuerte. Entonces, el cine va ahí, pega ahí, ¿no? Eh, y hablando del cine latinoamericano tal cual, es muy complejo porque en una entrevista que me hacían para el festival, me preguntaban eso, que por qué no se ve tanto cine latinoamericano, ¿no? Y yo le decía que, bueno, que hay que ver las condiciones materiales, ¿no? De las cuales estamos, que era muy sencillo este argumento que también es maniqueo, ¿no? De que es que, bueno, no tiene la misma calidad, ¿no? Y no es así. Si tenemos a un hegemón al lado que ha hecho todo su esfuerzo financiero para inundarnos con su propia cinematografía, con su propia narrativa, y las salas de cine están llenas de eso, pues lo que queda es la resistencia, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que es el cine latinoamericano, es resistencia, es colectividad, es unirnos, es vernos a nosotros mismos en los espacios que se pueda, porque no lo hay, ¿no? Creo que ahí es donde está situado. Obviamente que ha ido ganando muchísimo en prestigio y pues que es que más que nada en prestigio y en cierto reconocimiento, no sé, eh, hay directores latinoamericanos, por ejemplo, simplemente el año pasado una película brasileña, ¿no? Ganó el Oscar, ahora está una brasileña otra vez compitiendo, eh, mexicanos han ganado Óscares, ¿no? No se diga Cannes, Venecia, Berlín, los mexicanos han ganado todo y no se diga los demás latinoamericanos. Pero pues ese es un tema. El otro tema, el gran tema, es realmente que el público lo vea. Y ahí donde nos dejan estar ahí, porque no pasa nada, donde se va a poner duro es si nosotros intentamos tomar las salas de cine, ¿no? Como parte del proceso. Entonces, eso es. Creo que el cine también queda en resistencia y cada vez está más fuerte esa resistencia. Definitivamente. Fíjate que ahorita se me vino a la mente, justamente tengo por aquí a la mano un libro, seguramente lo conoces tú, a este reconocido académico Jorge Ayala Blanco. Ya ves, Claro. él ha construido durante décadas una especie así de mapa crítico del cine nacional y hace unos pocos años publicó La querencia del cine mexicano, donde ya no solo está hablando de largometrajes, sino también de cortos y cómo las plataformas han ido cambiando la forma en que el cine se encuentra su propio público, ¿no? Desde tu experiencia como curador del Festival de Cine Latinoamericano, ¿cómo ves esta nueva dinámica de circulación del cine? ¿Crees que las plataformas han ampliado realmente el alcance de estas historias o siguen siendo los festivales un espacio fundamental para que el cine latinoamericano encuentre esa mirada y su comunidad? Eh, lo que pasa es que sí, por un lado, efectivamente, las plataformas han hecho que mucho del cine esté al alcance del cual no estaba, ¿no? Ujú. Si te remontas a los 90, a principios de los 2000, ver ciertas películas, pues no había manera, ¿no? El tema es que al final la maquinaria capitalista pues obedece a sus propios intereses, ¿no? Entonces, tú puedes estar hay plataformas en donde están muchas películas latinoamericanas, pero están ahí, ¿no? Están como parte de todo un catálogo que no se promueve, ¿no? Pasa un poco lo que pasa en las salas, o sea, se replica el mismo esquema. Claro que hay películas mexicanas en las salas de México, pero están a horas muy complicadas, en salas periféricas, ¿no? Y con muy poco tiempo, ¿no? Entonces, y con muy poca promoción sobre todo. Entonces, pasa lo mismo en las plataformas, vienen a replicar el mismo modelo, no se promocionan. Esta pantalla del famoso algoritmo, y lo pongo con muchas comillas, que claro que hay un algoritmo que te puede dar ciertos parámetros, pero al final es manipulado siempre por la plataforma, por cualquiera, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, lo más visto que está ahí es lo que la plataforma quiere que tú veas, ¿no? Claro, Es más visto realmente. Entonces, es el mismo juego. Entonces, las plataformas funcionan, pero volvemos al mismo asunto. Tiene que haber alguien eh, que tenga ese interés de ir y buscarlo, escarbar, hacer minería y decir aquí está, ¿no?
Entonces, de ahí viene como que la función de alguien que cura o que te trae pues, cierto tipo de cine, pues se vuelve importante porque esa persona puede recomendar, puede guiar, ¿no? No porque sepa más, creo que eso también es un mito que está cayendo. Yo creo que antes los que presentaban las películas en los festivales y en la programación eran como estos gurús, ¿no? El mismo Ayala Blanco era un poco así. Yo creo que eso ya está cayendo. Creo que los que estamos metidos ahí más bien somos simplemente un tipo de DJ, ¿no? Donde estamos recomendando y poniendo cosas que pueden ser al gusto, pero depende de cada quien, ¿no? Entonces, más bien somos eso, ¿no? Porque creo que el cine está, en eso sí ha cambiado los festivales, sobre todo el Festival de Cine Latinoamericano, ha ido a eso, a ser más cercano a la gente, ¿no? Más, a hacer más de uno a uno y decir, ya viste esto, está muy bueno, ¿no? Está padre, velo, ¿no? Más que subirte al púlpito y hablar de todas las bondades de una película complicada, ¿no? Entonces, las plataformas tienen cierta ventaja, pero al final la misma chamba es el mismo problema que pasa en Internet. Pues sí, hay mucha información en Internet, sí, claro, pero hay que explorarla, hay que filtrarla, hay que contrastarla, ¿no? Entonces, ahora tenemos ese problema, ¿no? Pasa lo mismo con las películas. Yo creo que las plataformas han beneficiado en ciertas cosas, pero igual tienes que ser tú, o sea, la misma figura del chico, la chica geek, ¿no? Que veía películas como podía y de una manera muy complicada en los 90 insisto, en los principios de los 2000 en físico es la misma figura, existe, pero en lo digital, ¿no? Porque tiene que entender por dónde ir, por dónde buscar, ¿no? Entonces, yo no creo que haya cambiado tanto el panorama en términos como de roles, ¿no? Pero sí en términos tecnológicos. Claro. Fíjate que ahorita comentaste algo bien interesante que hemos también observado, que es ese acercamiento a la gente, a los nuevos públicos, a las nuevas generaciones. El festival también ha crecido y ha llegado a distintas ciudades. ¿Cómo cambia o cómo has visto o percibido esta experiencia del público dependiendo del lugar donde se presenta justamente el festival? Uy, pues muchísimo, muchísimo. También estamos en Colima y en Puebla Ujú. y son otros públicos completamente. Eh, Hay una gran diferencia. Pues, Colima y Puebla todavía pueden ser más parecidos. Monterrey es otro cosa aparte. Puebla y Colima hay una efervescencia, ¿no? Hay una eh, necesidad de ver otras cosas, de hablar, de discutirlo, hay un hambre, ¿no? Y en Monterrey es muy complicado. Eso es muy complicado en Monterrey. Eh, Arrancarle una palabra al público regio es difícil. Lo logramos cuando hay invitado, ¿no? O invitada, y aún así de repente la sala como que está como nomás queriendo escuchar, pero en Colima y Puebla se desatan discusiones y digo, en todo buen sentido, ¿no? Y yo prácticamente, o el invitado que está conmigo, nos dedicamos a escuchar, a moderar o decir cierta cosa y se acabó, ¿no? Entonces es bien diferente. No hemos todavía descifrado exactamente a qué se refiere, o sea, a qué obedece, qué variables. Obviamente una, pues es la cantidad de oferta, ¿no? Diferente cantidad de oferta y tipo de oferta, ¿no? Otra pues es la cultura, ¿no? Entendemos bien que la cultura del neolonés es muy diferente, ¿no? En términos de esa cosa más ideológica y política Ujú. y cultural, ¿no? Que sí la existe, sí la hay, o sea, no estoy hablando que no, pero ya hablando en masa crítica, pues es diferente a ciudades como más hacia el sur o hacia el centro, ¿no? Entonces sí es muy diferente. Eh, pero bueno, yo sí he notado la diferencia en los últimos 3 años en el festival, porque hemos enfocado ahí, es en el público joven. O sea, el público joven sí tiene esa hambre, sí quiere hablar, sí quiere eh, discutirlo, ¿no? Discutir, insisto, en un buen sentido. Entonces ahí hemos encontrado una muy buena vertiente. En el público joven en Monterrey, ahí hay un cambio, un quiebre generacional bien interesante, incluso con el asunto de lo digital, porque aunque ellos han nacido con lo digital, también le dan una preponderancia bien interesante
al encontrarse físicamente con otras personas. Entonces ahí hay un quiebre, yo creo que un quiebre interesante abajo de lo de los 26, de los 27, muy interesante. Yo creo que están volviendo a interesarse por lo físico, por encontrarse, por experiencias más cercanas y sensibles, ¿no? Entonces, bueno, esperemos. Esa es nuestra apuesta en el festival. Por supuesto, y sí, sí se nota aquí, bueno, al menos aquí en la ciudad de Monterrey, donde me ha tocado estar aquí ya en dos ocasiones o en 2 años consecutivos, observar ese hambre, ¿no? De los mismos jóvenes y esa impresión y huella que dejan en ellos justamente cada uno de los temas presentados a través del cine, que me ha encantado. Fíjate, el año pasado observé yo por ahí como hubo de alguna manera como una estructura, al menos esa fue mi percepción, de que se fue por la temática sobre personas de capacidades diferentes, ¿no? Sí. Y me encantó porque la verdad, en lo personal a mí sí me dejó no nada más la inquietud, sino como que ya ese gusanito de empezar a ver de qué manera podemos también sumar y apoyar, ¿no? Y en esta ocasión me encanta porque observo que de las 9 películas que estuvieron aquí presentándose en la ciudad de Monterrey, 5 de ellas eran mexicanas. Entonces, digo, qué padre que a lo mejor no se basa o no te basas como que en una estructura temática, sino como bien dices, es lo que tú estás viendo, lo que tú estás observando, analizando y sobre todo, buscando esa forma de encontrar una conversación con la gente, con los nuevos públicos que puedan sentir interés de estos diversos temas que se presentan dentro del cine, ¿no? Ahora, una de las riquezas de estos festivales es justamente el contacto directo con los creadores o con los artistas, ¿no? ¿Qué has aprendido tú al escuchar a estos directores o actores de sus propias películas frente al público y del mismo público? Pues la verdad es que sí, desde la primera vez que estuve ahí en un lugar donde estaba otro director, ¿no? Sea yo como moderador, Ujú, organizador o como público, me doy cuenta que a diferencia de, por ejemplo, el teatro, bueno, también debe pasarle a la gente de literatura, pero es complicado el tener un encuentro con tu público, ¿no? Obviamente hay funciones especiales como las que estamos hablando en el festival, donde tenemos invitados, y ciertas presentaciones donde hay invitados de la película, hablando ya en lo general, no del festival nada más. Y yo también, cuando yo he presentado películas que yo he producido, eh, es oro molido, ¿no? ujú, Porque para ambas partes, porque el director, la directora, los actores, lo que sea, que vaya el rol que sea, está como ávido de entender qué pasa con su película, ¿no? Qué pasa con su actuación o con su propuesta, lo que sea. Y eso le da otro cariz a la función, ¿no? Yo he llevado gente, he recomendado funciones donde va a haber invitado a gente que sí iba al cine, pero nunca ha estado con el director o codirectora o alguna persona de la película, y salen impresionados de lo diferente que es, ¿no? Pareciera una cosa muy sencilla de, bueno, pues sí, se sentó alguien enfrente y dijo algo y se acabó. Pero es como muy importante para cualquiera que haga cine tener ese diálogo. O sea, eso es lo que yo me he dado cuenta, que quien sea, del perfil que sea, de la reputación que tenga, menos o más o menos experiencia, ese contacto es muy importante. Entonces, eso es lo que yo he visto, eh, y más que aprender, te digo, es como notado eso. Eh, yo también me he fijado que hay grandes, grandes directores, directoras, artistas que son increíbles para manejar un público en vivo, y gente que no, o sea, que lo suyo es la cámara, ¿no? O claro. algo, pero bueno, o sea, son también habilidades o personalidades, pero en general es eso. Y pasa al revés con el público, lo que te decía. Yo siempre que me subo, ahora pasó también porque los que trajimos todos fueron dos actrices y un actor, no, cuatro actrices y un actor. Y con todos o sea, yo veo que me voy subiendo con ellos, ¿no? Entonces veo la cara de la gente diciendo, es ella, es él que estaba ahí. Eso
parece muy pueril, pero pasa siempre con el público más docto o con el público más inexperto o novato, ¿no? Eso es así, es una reacción muy humana, ¿no? De ver a alguien y decir, ah, mira, es ella, ¿no? Es él. Entonces, o por ejemplo, ahora que en algunas películas no tuvimos invitado, pero me decían, no, es que si hubieras llevado hay un documental muy bonito que se llama Runa Simi, ¿no? Es acerca de un chico que quiere doblar al quechua el Rey León, ¿no? La película de Disney. Y me decían, no, es que si sacas, porque toda la película él está juntando todo el elenco para hacer las voces, ¿no? Y el que hace de Simba es su propio hijo, la voz, ¿no? Entonces me dicen, no, si hubieras traído al niño y al papá, ahí me muero, ¿no? Varias personas me dijeron, porque pues, es muy lindo el documental, entonces tenerlos ahí como que es una experiencia muy, muy, muy potente. Entonces, Ujú, eso pasa, ¿no? O como el año pasado también que trajimos a Moisés Melchor, que es un actor sordo, y el 80% del diálogo al final de su película, pues fue un diálogo de sordos, ¿no? ujú. Con señas y el intérprete hacía eso, nos interpretaba a los oyentes, pero fue mágico, ¿no? Es mágico eso que pasa en la sala, tanto cuando ves la película como el después, ¿no? No, y fíjate que otra de las cosas ahorita que se me vino a la mente justamente de la experiencia del año pasado, que fue fenomenal, inclusive como la de este año, que también estuvo muy, muy interesante, todas estas temáticas, pero me encantó, Damián, que lograste algo al menos que yo en lo personal no había visto, tener en una sala de cine no nada más al director, sino al guionista. O sea, muy pocas veces hablamos con el guionista o conocemos al guionista y de alguna forma pues es quien hace la historia, ¿no? Es quien redacta, quien trae del imaginario ahora sí toda la estructura para poderle dar pues voz a nuevos personajes, etcétera. Entonces, estuvo increíble el año pasado esa oportunidad de que el mismo guionista era el director y poder platicar sobre una de estas películas maravillosas que tuvimos oportunidad de disfrutar. Pero yo sé que en América Latina obviamente hay muchas historias y tampoco, y muchas veces no existen los recursos para contarlas. Ujú. Entonces, ¿qué papel crees que juegan o deben jugar los festivales para abrir camino a esas nuevas voces cinematográficas? Pues los festivales en sí en México, no lo sé en otros países, se han convertido en otro circuito Ujú, de distribución. Eh, Al haber cada vez más, que luego también eso era como una crítica que se hacía, ¿no? En lo general, de que pues ya está, ya todos, casi todas las ciudades de México tienen un festival, que no es así, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que tal vez todos los estados puede ser que sí tengan un festival pequeño o grande, lo que sea, ¿no? Pero eso es básico porque al no tener cinetecas en ujú. cada estado, los festivales se han convertido en un circuito donde pues, puedes ir desde Baja California hasta Yucatán, ¿no? Entonces, yo creo que son vitales para la vida de una película que va a ser muy complicada que llegues a las comerciales. Sería ideal, como digo, tener cineteca, o sea, que la Cineteca Nacional fuera una Cineteca Nacional real Claro, y estuviera en varios estados. No, no, obviamente el sueño guajiro sería que en cada estado hubiera una sucursal de Cineteca Nacional y así sí sería nacional, ¿no? Eh, pero bueno, ya sabes cómo es el asunto del centrismo de está en la ujú, Ciudad de México y es nacional, ¿no? Y pues no, no lo es, por más que tenga dos, y son tres creo, ¿no? Las que ya son, pero aún así, bueno, al no haber eso, bueno, de hecho Monterrey tiene una de las pocas ujú, cinetecas en todo su nombre, ¿no? Que tienen sus salas como debe ser, su sistema de boletaje, su sistema de reporte a los distribuidores y a los productores que llevan sus películas, y tienen también su bodega para resguardar películas, ¿no? Entonces, creo que solo, aparte de la nacional, hay dos o tres más en el país y se acabó. Entonces, los festivales se vuelven importantísimos como tal, ¿no? Entonces, yo creo que al público hay que pedirle que los apoyen, ¿no? Insisto, por más grandes o pequeños que sean, eh,
Entonces, es eso, son nuestro circuito más importantísimo para que las películas tengan ese recorrido y no se diga, pues, películas más de otro formato como el cortometraje, ¿no? Eh, entonces, eso, o sea, cada vez los festivales van a ser nuestro circuito de recorridos. Claro. Después de tantos años viendo ya cine latinoamericano, ¿qué emoción sigue apareciendo cuando se apagan las luces y comienza una nueva película para ti? Eh, lo que pasa es que se vuelve cada vez más complejo porque y eso le pasa a cualquiera que ve películas, ¿no? Que empieza una película y entiendes por dónde va a ir, ¿no? Entonces es muy emocionante cuando no, ¿no? Cuando esto que pasó no pasó así, ¿no? O sea, no se salió de la regla la película e hizo algo muy interesante, ¿no? O cuando a lo mejor no hay ninguna sorpresa en términos de estructura, cómo lo narran, pero que es muy emocional y conecta, ¿no? Sí, Entonces, eso yo creo que me pasa igual con la música, solo que en la música no sé tanto, ¿no? Me encantaría saber más. Es eso, es como la búsqueda de qué otra emoción te van a transmitir. Y eso me ha estado pasando, digo, últimamente, de sentarme y decir, bueno, espero que me emocionen, ¿no? Obviamente, veremos alrededor de 80 90 películas al año para el festival, más aparte de las que yo veo por gusto. Y pues muchas, pues no, ¿verdad? No, te sientes con la expectativa de que ojalá me emocionen y pues no pasa obviamente, porque así es y no es porque estén mal, simplemente eres un ser humano y cada cabeza es un mundo, como se dice, entonces pasa lo mismo. De hecho, al final el festival, la curaduría es el reflejo de eso, ¿no? claro. No puedes dejar a un lado lo que eres, por más que sí tengas claro los parámetros del festival y tengas claro el público, ¿no? También ahí estás tú, ¿no? O sea, ahí. Entonces, pues bueno, esa personalidad te gustará unas cosas y otras no o incluso por otras cosas que a lo mejor a ti no te hacen 100% de sentido, pero que sabes que tu público sí, pero aún así está dentro de un parámetro, ¿no? Entonces, yo creo que cada festival tiene su alma, es el que programa, ¿no? Entonces, eso puede cambiar. Yo me he cuestionado muchas veces que en un momento tiene que cambiar. No es que yo tenga tantos años en el festival, pero creo que sería muy cuando abres las puertas y las ventanas de una casa, ¿no? Y entra aire fresco. Claro. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Tengo un plan de ir involucrando gente más joven, mucho más joven, de los que te decía, gente de veintitantos, de 23, 24, al equipo de curaduría. Porque si queremos hablarle a ese público, Claro. tiene que ser de ese mismo perfil, ¿no? Curadores y que presenten las películas, ¿no? Entonces, y mujeres, sobre todo, también me interesaría mucho que hubiera en el equipo de curaduría mujeres y que también presenten las películas, ¿no? Entonces, eso es un paso que daremos el siguiente año. Pero bueno, todo esto es solo para contestar tu pregunta de que si es eso, es emocionarte y sentarte. eh, es sentarte y pedir que te emocionen, ¿no? Eso es como el asunto. Y creo que entre más emociones haya, me refiero al perfiles de curadores que estén emocionados por diferentes cosas, eso es mucho mejor, ¿no? Más rico. Me encanta porque aparte ahorita tocaste un tema que es tu papel como productor y es un área que me gustaría conocer un poquito más o explorarla y saber de qué forma alguien se puede acercar a ti, es a través de proyectos, de qué manera puede alguien acercarse a Damián Cano, ya que se nos está acabando ahorita el tiempo, pero me gustaría como que nos pudieras compartir un poco más sobre ello porque realmente, como decíamos hace rato, a veces los recursos no existen, no a veces, la mayoría de las veces. Y qué interesante poder tener la oportunidad de estar ante un productor que ya tiene toda esta experiencia observando año con año, haciendo curaduría y todo este trabajo que ya has compartido. Pero, ¿qué es exactamente lo que busca Damián Cano para justamente ser parte de esas producciones? ¿O de qué forma pueden acercarse también a ti estas nuevas generaciones para poder presentarte un nuevo proyecto, una propuesta? No, bueno.
acercarse de la manera que sea la más sencilla, pues está mi Instagram, ¿no? Cano-Damián y con mucho gusto, o sea, sin ningún tema. Tampoco creas que es como tan complejo. Es lo más sencillo del mundo. Y Fer, me pasa exactamente lo mismo. Tengo yo creo, 2, 3 años que me pasa lo que me pasa cuando curo películas. Es lo mismo, es que curo proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué busco? Es lo que me emocionen. La verdad es que luego hago mezclas, ¿no? De tener proyectos un poquito más grandes, ¿no? Y proyectos más pequeños. Por primera vez produjo un documental ahora. Empezamos a grabarlo a finales del 21 y lo acabamos de terminar de editar ahorita el diciembre del 25. Entonces fue mi primera experiencia como en un documental produciendo, lo está dirigiendo Jan Cassini, que ya tiene un primer documental que le fue muy bien, que se llama Comala, Ok. Jan de Rey, y es muy colaborativo también eso, o sea, yo soy un productor muy colaborativo, también he dirigido cortos, ¿no? Y también tengo la idea de dirigir algún largometraje. Entonces, ha sido muy colaborativo con Jan, así fue y así ha sido. De hecho, cuando me gusta un proyecto y platico con el director, pues esa es la primera cosa que le digo, oye, esto es más colaborativo aquí, que también ya es una cosa que se está quitando, ¿no? En Querosén, en mi casa productora, no existe la dictadura del director, ¿no? Ujú, Entonces, pues bueno, si te viene bien, qué bueno, y si no, pues somos amigos como siempre. Eh, Porque muchas veces terminaba yo muy fundido en algún proyecto y tenía que oír esto del director diciendo, es que así me gusta a mí, ¿no? ujú. ¿No? Entonces, ya no lo acepto eso. Entonces, ya ha sido una gran experiencia porque hemos sido muy colaborativos. De hecho, la idea original de ese proyecto sale de Morena González, directora de casting, actriz también, activista. Me la platica a mí, porque estábamos en ese momento filmando una ficción y las personas que querían que saliera en el documental están en la ficción, son migrantes que están haciendo sus propios papeles en ficción. Entonces Morena me propone el proyecto, yo le veo que está muy interesante, ¿no? El mecanismo narrativo de dos migrantes que están enfrentando sus peores demonios en la ficción, ¿no? Y Ujú. en ese momento se incorpora Jan al proyecto de ficción, que lo invito, le platico esto y lo toma. Y después Jan lo convierte ya en su película, ¿no? También. Y entonces, bueno, fue muy colaborativo. Yo creo que es eso, que me emociona el proyecto y que sea muy colaborativo. Eso es que es el productor, el director que quiera trabajar conmigo es por eso, porque hay un asunto de producción creativa muy potente. Creo en lo colectivo, ¿no? Como el Eternauta dice, el héroe es el colectivo, no Sí. es una persona. Entonces creo en eso. Y nada, digo, eso creo que eso no es tan complicado, es eso, un proyecto emocionante, un proyecto lo emocionante pasa por lo humano, ¿no? Entonces, con Jan es eso. Y nos ha ido muy bien porque nos dieron Focine y ahora nos dieron un fondo de Colombia. Entonces, va a ser una coproducción México-Colombia. Ujú. Entonces, algo que le apostamos porque nos gustaba la idea, pero no pensamos que podía llegar ahí. Y así han sido, tengo ahorita varios proyectos, pero son lo mismo en el sentido de que son muy humanos, son emocionantes. Eh, Siempre hay un tema muy social para mí, Ujú. siempre hay un tema muy ideológico. Para mí lo personal es político y hay política en lo que yo produzco. En términos no de la política electoral, que esa estamos bastante cansados de ella, sino más bien en términos de lo que yo espero de lo que me gustaría, ¿no? Que fuera nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, en ese sentido, ¿no? De cómo organizas la polis, más que lo otro. Entonces, pues eso, pero sí, ahora estoy empezando a trabajar con alguien que está en Tampico, Ujú. sobre un tema de un músico, de música de esa zona.
es un documental, vamos a ver cómo va como todo documental, entonces, pero es muy linda la historia, ¿no? Es un tipo que es un gran músico de su zona y tiene a cierta edad, entonces, nada, lo digo por como mencionar un tipo de historia, me encanta el género, estoy coescribiendo con alguien de Victoria que hace novela gráfica, algo que es, le llamamos género folclórico, porque es de acá, de la zona Victoria Tampico, muy Victoria Montamante, ¿no? Entonces, pues nada, también divertirse, ¿no? Es parte del juego. Por supuesto, y me encanta porque lo estás hablando desde una mirada bastante, pues seria. Ahorita lo que nos estás compartiendo en relación a esta forma de observar el arte también desde la política y que es algo que también es personal. Eso me gusta porque yo como tamaulipeca, al igual que tú, pues tenemos esta percepción a lo mejor bastante más enfocada, ¿no? En toda esta situación que nos rodea y que sabemos, o al menos esa es mi percepción, o sea, yo pienso que una persona cuando le das arte o le da la oportunidad de acercarse al arte, entonces se le abren otras puertas, otros panoramas y podemos de alguna manera ayudarles a que justamente toda esta situación de jóvenes en esta lucha que nunca se acabó pues puedan al menos voltear a otro lado y quizás venirse hacia, ahora sí no al dark side, sino al buen side, ¿verdad? Al buen lugar. Y bueno, no me quiero ir sin antes, aquí reconocer el trabajo, como ahorita decías tú, que estas participaciones en equipo, que también está la Fundación PROA, que está ahí colaborando con ustedes en el cine latinoamericano y obviamente la empresa, ¿no? Desde tu experiencia rápidamente, ¿qué tanto crees que se crucen hoy estos caminos entre el cine, las artes visuales y las instituciones? Pues la verdad es que es un caso muy raro el de Fundación Proa. Fundación Proa es realmente el origen del proyecto. Ujú. Fundación Proa es parte de un grupo que se llama Grupo Techín, es un grupo acerero en general de Argentina, y Ternium también es parte de ese grupo, y es una avis rara. O sea, así, no hay muchos, creo que no hay muy pocos. Bueno, es que al final, por ejemplo, Organización Ramírez apoya al de Morelia, por ejemplo, pero hay un ligamen como muy claro por el cine, ¿no? Y Cinépolis, pero la verdad es que Ternium ha puesto mucho empeño en esto, o sea, todo lo que viste en el festival, lo que se ve en redes, eso lo auspicia Ternium completo, o sea, las entradas son gratis, entonces es muy raro. Yo siempre lo digo, acabo de tener una reunión de lecciones aprendidas de esta última edición del festival y se lo digo y se lo digo en serio y lo digo para afuera también. Para mí es un placer trabajar con ellos porque es un equipo que ejecuta muy bien y que en estos festivales se batalla bastante. Entonces yo estoy muy contento de estar ahí y de llevar este cine, ¿no? A la gente. Muchas gracias, Damián, y sobre todo porque de alguna forma ustedes, todo este trabajo en equipo, siente un precedente, no nada más en Nuevo León, sino en otros lugares, para que también muchas empresas y otras fundaciones puedan acercarse y, como bien dijiste, no se quede nada más en ciertas zonas o en ciertas áreas, sino que tenemos mucho México y muchos jóvenes y mucha gente que feliz de la vida podría disfrutar de temas tan maravillosos como los que tú justamente seleccionas. Te agradezco mucho por tu tiempo. Y bueno, pues esperamos nuevamente recibir todo lo que viene para este próximo año. No, y bueno, el 14 de marzo tenemos una función dentro de la One Leer, de Ok. la Feria del Libro de la Universidad, a las 7 de la tarde en la aula magna. Espero que nos puedan acompañar, está la directora. Entonces, bueno, solo para que sigamos con las funciones. Muchas gracias. No, Hasta gracias a ti. Hasta luego. hasta luego.